Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas tardes, noches. Demos nuevamente gracias a Dios, mi hermano, porque pues Dios nos permite, ¿verdad?, poder estar aquí nuevamente, ¿verdad? Y como he estado orando en estos días, yo le doy gracias a mi Padre Dios por permitirme sentar nuevamente a la mesa, en la cual Él es el anfitrión. Él es el encargado de darnos día con día, hermano, la palabra de bendición que Dios quiere darnos para cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que tenemos cada uno, ya que Él es el único que conoce tu corazón, Él es el único que conoce tus pensamientos y Él es el único que conoce las palabras que han de salir de tu boca aún antes de que salgan de tu boca. Él ya las sabe, ya las conoce. Entonces, por lo cual yo te invito, mi hermano, a que nos hagamos uno y le demos gracias a Dios por invitarnos nuevamente en este día a participar de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, que día con día Dios le da a sus siervos, le da para seguir, hermano, apacentando a su pueblo, a la iglesia que Dios ha puesto, el Señor bajo nuestro cuidado. Y por lo cual yo le doy gracias, mi hermano, a mi Padre Dios, ¿verdad? Porque en su infinita misericordia Él sigue hablándonos. Y el propósito de Dios, hermano, pues es de que así como Jesús mismo cuando estuvo predicando aquí en la tierra, bueno, creo que ya me estoy metiendo ahí en el tema, ¿verdad? Pero Padre, en el nombre bendito de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias por hacernos nuevamente la invitación para sentarnos a tu mesa, todos aquellos que tenemos hambre, Señor, de tu palabra, y podamos seguir, Señor, comiendo de ese manjar, de ese pan bajado del cielo, que es Cristo mismo, Señor, pues Él mismo dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, ¿verdad? Y de ese pan, Señor, queremos seguir comiendo, de ese pan verdadero queremos seguir alimentando, Señor, nuestro espíritu, ya que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y es el único pan que queremos comer día con día, Señor, ya que solo ese pan que descendió del cielo es el único que nos da vida. En el nombre bendito de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador que enviaste, Señor, a nuestras vidas, sea el que nos siga enseñando, el que nos siga recordando esa palabra que tú nos enseñaste, Señor, en los cielos, y que día con día, Señor, se haga rema, Señor, en nuestros corazones, y a través de ella tú sigas, Señor, transformando, Señor, nuestra mente, que haya una metanoia, un cambio de mente en nuestras vidas para que dejemos, Señor, de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno en Cristo Jesús, Señor, para que esas bendiciones que tú tienes preparadas de antemano para todos aquellos, Señor,
que buscan esas bendiciones, como está escrito, que tú nos has bendecido con toda clase de bendición desde los lugares celestiales, Señor. Esas bendiciones lleguen a nuestras vidas y a través de tu palabra, Señor, nuestros pies que tú pusiste sobre la roca que es Cristo, Señor, cada vez más sean afirmados en esa roca, Señor, y podamos echar raíz como esos árboles que tú plantaste, Señor, y poder dar el fruto, Señor, que tú vienes buscando de cada uno de nosotros, ya que aún tu Hijo amado Jesús está escrito en tu palabra, Señor, y Él mismo dijo que era necesario que cayera el trigo para poder germinar, para poder crecer y poder dar fruto. Y aquí estamos dándote gracias, Señor, porque ese fruto de tu Hijo amado Jesús somos nosotros, por tu misericordia, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado a esta tierra, Señor, para dar su vida por todos, por el mundo, pero por todos aquellos, Señor, que hemos creído y que han de creer en tu santo nombre, que han de creer que Jesús es el Hijo de Dios, por la palabra que se sigue predicando en el mundo entero, para que la gente, Señor, así como Jesús, está escrito en tu palabra que Jesús vino a dar testimonio del Padre, así la iglesia de Jesucristo dé testimonio de que el Padre existe, de que el Padre envió a Jesús, a su Hijo amado, para dar su vida por nosotros, pero que también envió al Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos la palabra que tú nos enseñaste, Señor. En el nombre bendito de Jesús yo me pongo en tus benditas manos, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque siendo un siervo inútil, Padre, tú me has escogido como un canal, Señor, como un instrumento para seguir, Señor, predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, la gloria, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Mira, hermano, yo venía meditando ahorita de mi trabajo y venía de alguna forma meditando de cómo Dios en su infinita y grande misericordia, cómo nos ha estado hablando, ¿verdad? Y veo lo que dice en Hebreos capítulo 1 y verso 1, que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Hermano, Dios utiliza cualquier cosa, instrumento, persona, hermano, para hablar al mundo entero, ¿verdad? Para hablar al mundo entero, pero también a su iglesia. Y ciertamente, hermano, esto que está sucediendo acerca de la pandemia, ustedes saben que esto es mundial y en cierta manera, dice Isaías capítulo 5, verso 20, creo, dice la palabra de Dios que nos metamos en casa, ¿verdad? Por un tiempo, en tanto que pasa la ira de Dios, ¿verdad? Y yo viendo lo que está sucediendo acerca de esto, de cómo la gente se ha encerrado, hermano, en las casas, ¿verdad? Se ha encerrado. Entonces, y hemos estado compartiendo que el Señor está hablando al mundo entero, como veíamos en Hebreos capítulo 1 y verso 1, que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras, y una de las formas, hermano, de la cual Dios le está hablando al mundo entero, de acuerdo a lo que se está viviendo, ¿verdad? Es que hay el enemigo, que es el diablo, ¿verdad? Que es el que se está encargando a través de personas que se están encargando de destruir la tierra, pero no solo la tierra, hermano, sino que también se están encargando de destruir, de acabar con muchas vidas humanas, vidas inocentes, ¿verdad? Y Dios les está hablando porque les está hablando para que dejen de hacer lo malo, para que se arrepientan, para que vuelvan su mirada al Señor. Entonces, cuando vemos esto, hermano, es algo que a través del avance de la ciencia, de la tecnología, podemos ver, hermano, algo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 24, si no me equivoco, cuando habla, hermano, de la venida de Jesús, ¿verdad? Pero ya está hablando de la venida de Jesús, ya, hermano, cuando venga el tiempo, hermano, del Armagedón, ¿verdad? Cuando todo va a ser destruido. Y esto te lo digo nada más así, hermano, porque eso, gracias a la misericordia de Dios, no le va a tocar a la iglesia, ¿sí? Sino que, porque ya está hablando de la destrucción de todo. Ahí ya está hablando de la destrucción de todo. Y cuando está hablando de la destrucción de todo, hermano,
es precisamente que dice la escritura en Mateo 24, ¿verdad? Que antes de que suceda todo esto, antes de que venga la destrucción, antes de que este mundo que ha sido, hermano, destinado o condenado, como tú quieras llamarle, por el fuego eterno, para ser destruido por el fuego que menciona el libro de Pedro, eh, hay mucha gente que, bueno, a la luz de la escritura podemos ver, hermano, que Dios, después de que destruyó la generación, hermano, la generación con el diluvio de Noé, ¿verdad? Y después Dios se arrepintió y hizo un pacto con Noé y dijo que no volvería a destruir la tierra por medio de agua, pero sí, hermano, está destinada para ser destruida por el fuego, hermano, que va a consumir todo lo que el hombre ha construido, ¿verdad? Y dice que todo va a ser deshecho, todo va a ser, hermano, destruido prácticamente con el fuego, que el Señor va a descender de arriba y tanto de abajo. Y estamos hablando, hermano, acerca de los volcanes, ¿verdad? Que están haciendo erupción. Por ahí el apóstol nos ha estado, de acuerdo a lo que ha estado enseñando, nos habla de la línea de fuego que está, hermano, pasando en el mundo entero y de cómo los volcanes están haciendo erupción. Tú los puedes ver en los anuncios de cómo, aún cómo inició este año 20, ¿verdad? Inició con fuego allá ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, hermano, pero eso es algo que nadie como que me quiero recordar, pero tú sabes cómo inició este año con fuego, con temblores, hermano, con volcanes haciendo erupción, con temblores, hermano. Entonces, algo que veo ahí en la escritura, y es parte de lo que podemos ver ya desde ahorita, ¿verdad? De que están cumpliéndose, están iniciando tiempos en los cuales, ahí en Mateo 24 dice que antes de que suceda todo esto, por eso te digo, eso va a suceder ya en el tiempo que va a ser destruido todo por medio del fuego. Dice que antes de que venga todo esto, ciertamente el Evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra. El Evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra, ¿sí? Y es lo que estamos, ahora sí que prácticamente se puede decir, es un comienzo que se está comenzando a vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de las redes, de los medios, el hecho de que, hermano, estemos en casa y estemos ya compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios, yo creo que todos los que vemos, ¿verdad? O ven estos mensajes, a veces cuando checamos quiénes son los que están observando, quiénes son los que están checando, o sea, escuchando más bien los mensajes, nos podemos dar cuenta, hermano, que hay gente que está viendo en todo el mundo entero. Entonces ya es parte del cumplimiento que vemos ahí, que el Evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra, y dice, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué, hermano? El fin de todo. El fin de todo. Esto te lo digo nada más, hermano, para que veas algo que va a suceder. Va a suceder. Son principios, pero va a suceder. Por eso Jesús, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice la escritura, que dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo se la reveló a su ángel para que a través, o sea, las cosas que habrán de suceder, y se la reveló a su siervo Juan, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas que van a suceder y que nosotros, hermano, de alguna forma tenemos el compromiso, no con el hombre, sino con Dios, de predicar el Evangelio, hermano. Predicar la palabra de Dios, ese es el compromiso. Es lo que quiero que la iglesia entienda, hermano, que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Jesús les dijo a sus discípulos, antes de cuando dice que de las veces que se manifestó a sus discípulos, que fueron 3 veces, ciertamente, hermano, dice la escritura que se manifestó a ellos durante 40 días, ¿verdad? Para seguirles hablando acerca del reino de los cielos. Y la vez, hermano, que iba a ascender a los cielos, antes de que ascendiera a la presencia del Padre, dice que les dio mandamientos por medio del Espíritu Santo, y dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Hermano,
Eso es algo que el Señor nos ha dado como hijos de Dios y como iglesia, la encomienda de seguir compartiendo la palabra, ¿verdad? Y Dios es el que se encarga, hermano, de hacer uso de medios, de formas, ¿verdad? Y aún de cosas o de necesidades para que Dios hable a la gente. Porque vuelvo a decir, hermano, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios dice en su palabra que Él no quiere que el hombre perezca, hermano, que el hombre muera, sino que Dios quiere que el hombre vuelva, hermano, a obedecerle. Que el hombre, hermano, dice que Dios no quiere que el hombre muera, sino que todos vengamos al arrepentimiento, hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Hemos estado hablando, hermano, del alfarero, de Dios, hermano, que es el alfarero, que Él hizo del barro, hermano, al hombre. Entonces, hoy quiero hablarte, hermano, y le doy gracias a Dios, como te digo, si tú ves los temas, hermano, si buscas los mensajes que se han estado dando en esta iglesia, ¿verdad? No solamente un servidor, sino también mi esposa, que ha estado hablando de los procesos del alma, ¿verdad? De la restauración del alma, y hermano César, hablando de la oscuridad y las tinieblas, perdón, de la luz y las tinieblas, de cómo el Señor vino, hermano, a separar la luz de las tinieblas. 1 Corintios 10 dice la Escritura, ¿qué tiene que ver Cristo con Beliar? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Hermano, es algo en lo cual de alguna forma Dios nos ha dado una unción diferente y a cada uno le ha dado un mensaje para tu vida, un mensaje de salvación. El Señor ha estado hablando, hermano, de una forma de veras que debemos estar agradecidos con Él, de cómo nos está hablando con amor y con misericordia, porque para prevenirnos, hermano, de las cosas grandes y terribles que vienen sobre el mundo entero. Si tú haces hermano, ¿cómo decirte? Un análisis desde lo que, del principio de año, hermano, cómo han sucedido cosas, cómo han sucedido, hermano, eventos que han sido desastrosos para la humanidad, para naciones, naciones, hermano. Entonces nosotros, hermano, yo creo que tú estás viendo ahí en tu pantalla, hermano, en tu celular, en tu computadora, no sé en qué medio estés viendo, hermano, este tema. El nombre del tema es la cruz de Cristo. Cuando vemos esto, hermano, todo gira alrededor de Jesús, el Hijo de Dios, que el Padre ya había anunciado desde mucho tiempo atrás, hermano, por medio de primeramente la promesa que Dios hizo Él mismo en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, y la simiente de la mujer es Cristo. Por eso Isaías capítulo 7, verso 14 dice la Escritura, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando nosotros nos metemos a buscar la palabra, hermano, es tan hermoso. Y vemos cómo Dios le hablaba al hombre, hermano. Ay, perdóname, pero no puedo dejar de darte lo que el Señor está poniendo. Porque es necesario, hermano, si vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo, es necesario que hablemos de Jesús. Es necesario que hablemos de Jesús. Porque Jesús fue, hermano, el que fue llevado a la cruz. Por eso es importante que hablemos de la cruz de Cristo, hermano, pero también que veamos quién fue a la cruz. Es algo que Dios, hermano, ya había planeado dentro de sus planes. Después de que el hombre falló, desobedeció a Dios, Dios nos dio una promesa de salvación.
Y esa promesa que el Señor hizo precisamente, hermano, de salvación, en Génesis 3:15, tuvo su cumplimiento cuando Jesús fue enviado a la tierra. Y digo fue enviado a la tierra, porque así dice la Escritura. Que cuando vino el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo a la tierra. ¿Y cómo lo envió? Para nacer, para ser engendrado, hermano, en un vientre. Para ser engendrado en un vientre de una mujer virgen. Y dice la Escritura, hermano, que Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, porque hay mucha gente, hermano, que no cree que Jesús es Dios. Y gente que habita en esta tierra, que no cree que Jesús es Dios, mucho menos que es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, fíjense cómo Dios hace que Jesús, primeramente dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, Lucas capítulo 1, lo puedes ver ahí. Jesús siendo Dios, dice que no se aferró. Jesús siendo Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Dice que no se aferró a sí mismo, sino que tomó, hermano, sino que vino a este mundo en carne, tomando la forma de siervo. Él dejó una corona, hermano, de rey en el reino de los cielos para venir a esta tierra, para padecer por ti y por mí, para que le pusieran una corona de espinas, hermano. Y después volver a la presencia, y antes, hermano, para padecer y que le pusieran una corona de espinas, que ya hablamos parte de eso, el significado de la corona de espinas, hermano, hablando del sufrimiento. Y ser clavado en la cruz. Y después tú puedes, hermano, que dice Jesús, Señor, devuélveme la gloria, dame nuevamente la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Pero Él fue enviado por el Padre con un propósito. Y ese propósito, hermano, era de dar su vida. Quiero decirte una cosa, que antes de que el Padre enviara a su Hijo a la tierra, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver, hermano, en la Escritura, de acuerdo a lo que Dios nos deja ver, aunque Dios mismo, hermano, después de que echa fuera al hombre del huerto por causa del pecado, porque el pecado separó a Dios, al hombre de Dios. Dios, hermano, me voy a ir un poco acá adelante a los tiempos de Moisés, en lo cual Dios le dice a Moisés que todo hombre que pecare llevara como un animalito, ¿verdad? Ya sea un becerro, un buey, un cordero, un chivo, una tórtola, una palomita, de acuerdo al pecado, pero también de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, de cada uno, para que no se quedara ninguno, hermano, sin poder ofrecer algo por culpa de su pecado. Aunque Dios mismo le dijo a Moisés que esa sangre era la que cubría solamente los pecados, hermano, yo quiero decirte algo que alcanzo a ver en la Escritura, que cuando Dios le dice a Moisés, así como lo vemos desde el Génesis capítulo 1, que está hablando, hermano, no solamente, hermano, de que estaba el Padre, sino que también estaba el Hijo y estaba, quiero pensar también, hermano, porque la Biblia nos habla del Espíritu de Dios. Estaba la Trinidad cuando Dios hizo el universo. Porque el universo, hermano, abarca todo.
Génesis capítulo 1 dice la escritura, hermano, que cuando Dios hizo todo, dice que en el sexto día Dios dijo, hagamos, plural, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre habló, el Verbo actuó, la palabra que es Cristo, porque es por eso dice en Juan capítulo 1, el verso 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el mundo por Él fue hecho. Mira, hermano, esto es algo hermoso lo que Dios está hablando. Y todavía no salgo de esa. Bueno, ya voy a entrar a lo que estamos hablando acerca del tema de la cruz de Cristo. Dios le dijo a Moisés de eso, del sacrificio de los animalitos. Y la gente lo empezó a hacer. Empezó a reconocer, hermano, que es pecadora, como nosotros debemos de reconocer que somos pecadores delante de Dios. Y que día con día, hermano, debemos de estar ofreciendo nuestro cuerpo como ofrenda a Dios. Ahora es nuestro cuerpo como ofrenda a Dios, hermano. En aquel tiempo era un animalito el que llevaban y sacrificaban, hermano, y esa sangre era rociada, hermano, en el altar del holocausto, los cuernos del altar del holocausto, hermano. Y en el altar del holocausto era quemada la carne de ese animalito. Ahora es diferente el nuevo pacto. Ahora, hermano, ya no hacemos nosotros eso. Los que lo hacen, hermanos, es gente que todavía no ha tenido, no ha dado el paso de la ley a la gracia, como lo hemos estado compartiendo, sino que siguen viviendo bajo la ley. Siguen haciendo esos sacrificios. Cuando a la luz de la Escritura, hermano, vemos que el Señor hizo un nuevo pacto, como lo veíamos el domingo, el nuevo pacto. En mi sangre, dice la Escritura, en la sangre del Cordero que fue inmolado. Entonces, hermano, Dios, cuando le dice eso a Moisés, estaba Jesús. Cuando Dios forma el universo, estaba el Padre, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Cuando Dios hace las cosas, hermano, está la Trinidad junta. Y digo porque en este libro de Hebreos, hermano, capítulo 10, en el cual voy a ir entrando en el tema, dice la Escritura, hermano, te voy a leer unos versículos, y ciertamente dice, la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que ve, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que sacrifican no pueden quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios. Por eso, hermano, de acuerdo a lo que te estaba diciendo en el momento que estaba el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo juntos. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Hermano, Jesús ya sabía el propósito por el cual venía a esta tierra. Estas palabras, hermano, de Jesús se las dice al Padre en la presencia de Él. Él sabía, hermano, que cuando Él viniera a esta tierra, el Señor, el Padre, ya había preparado un cuerpo, hermano. Un cuerpo. Para que en ese cuerpo, hermano, de María, su madre, que Dios mismo había escogido, para que naciera el Hijo de Dios.
Pero dice, ¿en qué verso estoy? Verso 5 dice, por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes, para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. Por eso te empecé a hablar, hermano, acerca de Moisés, porque el Señor ya estaba hablando, hermano, en figura de lo que iba a suceder con Jesús. Tú sabes, hermano, que cuando habla Moisés acerca de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, estaba hablando, hermano, en figura de las cosas que iban a suceder en Jesús. Por eso aquí en Hebreos 10 menciona a Moisés. Dice, por eso, el verso 7 dice, por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este verso 8 dice, en primer lugar este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales. Estamos hablando, hermano, del salmo del Salmo 40, versos 6 al 8, si puedes leerlo en tu Biblia. Dice la escritura en el Salmo 40, 6, 8, dice, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, que es lo que está diciendo aquí en el libro de Hebreos capítulo 10. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Eso dice en el Salmo 46. Solo Dios pide obediencia, hermano. Dice otra versión en la Reina Valera que Dios ya no se agrada de la sangre de los toros ni de los machos cabríos, hermano, sino que le volvamos a obedecer. Podemos ofrecerle a Dios, hermano, cualquier cosa, hermano, pero de eso ya no se agrada a Dios, hermano. Si tú estás en desobediencia con Dios, no te va a recibir la ofrenda, hermano, el sacrificio que tú estés haciendo. Verso 7 dice, el Salmo dice, por eso te he dicho, aquí me tienes, así me lo enseña la ley de Moisés. Verso 8 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad. Está hablando de Jesús, hermano. Todo esto ya lo sabía Jesús. ¿A qué venía a la tierra? Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí, decía Jesús, hermano, estando en la presencia de Dios. Por eso Jesús, hermano, predicando aquí en la tierra, decía, las palabras que yo les enseño no son mías, son las que me enseñó mi Padre, y son las mismas que voy a enseñarles. Dando testimonio de que hay un Dios todopoderoso. Así la iglesia es la encomienda que tiene, hermano, de dar testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros. Es el que nos ha sellado con las arras del Espíritu, hermano. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Verso 8, estábamos en el verso 8, dice, en primer lugar este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios, las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar. Te estoy leyendo Hebreos 17. Aunque la ley manda que sean presentados, versos 9 y 10. Dice, después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Estamos hablando de la cruz de Cristo, no se te olvide. Pero para hablar de la cruz de Cristo tenemos que hablar primeramente del anfitrión, del Hijo de Dios que fue clavado en esa cruz, cumpliendo la voluntad de Dios. Después de eso el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Y Dios nos ha estado hablando de todo eso, hermano.
Hemos compartido, hermano, que que Jesús solamente dio su vida una sola vez y para siempre, y que no va a haber otra oportunidad. No va a haber otro sacrificio para la humanidad. Solo en Cristo Jesús, hermano, hay bendición, hay salvación, hay perdón de pecados. No va a haber otra oportunidad. Mateo 26, verso 1 dice la Escritura: cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. Él sabía a qué venía esta tierra, a qué lo enviaba el Padre. Aquí están las citas que te acabo de leer ahorita, versos 5 en adelante. Por eso cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios, te lo acabo de leer ahorita en la Biblia, pero aquí están las diapositivas, ¿verdad? Para seguir avanzando. Esto que te acabo de leer ahorita, ¿verdad? Y veamos ahorita en Mateo 26, que Jesús, hermano, estaba anunciándole ya a la gente. Dice, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la Pascua, la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. Él sabía que iba a venir a morir en una cruz. Pero antes, hermano, de morir en la cruz, Jesús tuvo que padecer. Antes de morir Jesús en la cruz, pasó, hermano, por el padecimiento, por el sufrimiento, por la vergüenza, hermano. Por la vergüenza, por el escarnio de la gente. Y aún, hermano, por gente que antes de que Jesús fuera llevado, hermano, a la cruz, que él ya sabía a qué venía y que estuvo anunciando a sus discípulos. Y no solo a sus discípulos, sino a la gente que escuchaba su palabra. Dice en Mateo 27, 23, el gobernador, tú ya nos vamos a ir, por eso es importante, hermano, que leamos la Biblia. Yo anoté aquí solamente unas citas, pero antes de eso, hermano, el domingo hablábamos acerca del nuevo pacto en mi sangre, dice la Escritura. Así se llama el nombre del tema del domingo, el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hermano, sería remontarnos un poco atrás, ¿verdad? De cómo Jesús fue enviado a la tierra con un propósito de predicar, traer buenas nuevas. Isaías capítulo 61 empieza a predicar la palabra, hermano, y la gente le tiene envidia y buscan la forma de cómo acabar con él, porque veían, hermano, que la gente estaba dejando las sinagogas para ir a buscar a Jesús, ¿verdad? Y los fariseos, los escribas y los saduceos y todos ellos, hermano, estaban molestos y le decían a Jesús, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad predicas? Y, en fin, me voy a lo que dice la Escritura, que la noche que iba a ser entregado Jesús, hermano, el Señor ya había mandado a unos de sus discípulos para que preguntaran dónde iba a ser, hermano, la última cena que Jesús iba a tener con sus discípulos. Y después de que sale, hermano, de la cena que estuvo con sus discípulos, y de ahí les da una enseñanza y muchas cosas que el Señor habló cuando estaban a la mesa, hermano. Pero no quiero detenerme en esas cosas que también son muy importantes y que ya se compartieron en la iglesia. De lo que sucedió, hermano, de las pláticas que tuvo Jesús con sus discípulos antes de participar de la Santa Cena. Y de lo que hubo en la Santa Cena. Y después de que salió, hermano, al monte,
con sus discípulos. Y ahí fue donde fue entregado. Y llegó Judas Iscariote, el que lo entregó, con un beso. Les dijo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y la forma en que llegaron con palos y piedras para prender a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué vienen a mí con palos y piedras? Tanto tiempo que anduve delante de ustedes predicando aquí y allá en las sinagogas. Hermano, era porque no era el tiempo. No era el tiempo de que Jesús, hermano, fuera entregado. La Biblia nos enseña que para todo hay un tiempo, y aún Jesús mismo le dijo a su madre María en las bodas de Caná de Galilea, mujer, aún no ha llegado mi hora. Así como fue, hermano, la hora, el tiempo y la hora para hacer el Señor Jesús el primer milagro, así hubo un tiempo para la entrega, para que Jesús fuera entregado en manos primeramente a los sacerdotes, hermano, y después de los sacerdotes lo entregaron a los gentiles, ¿verdad? Que fue a Pilatos y Pilatos a Herodes, y lo regresa, hermano, para que se cumpliera todo lo que el Señor estaba escrito, hermano, de él en su libro. Jesús ya sabía todo lo que iba a padecer. Es entregado a los sumos sacerdotes de aquellos tiempos. Lo llevan, hermano, y empiezan a golpearlo ellos mismos, a bofetearlo, y luego van con Pilato. Pilato lo lleva, hermano, y quiero irme a este libro de Mateo, capítulo 27 y verso 23. El gobernador les preguntó, díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho este hombre, hermano? Pero la multitud gritó con más fuerza, que muera en una cruz. Fíjense cómo está eso, mi hermano. ¿Por qué llevaron, hermano, los sacerdotes a Jesús ante los gentiles? Ciertamente lo llevaron, hermano, y todo fue llevando un cumplimiento de la palabra escrita, que lo hemos, hermano, predicado, que es figura de lo que habla en Éxodo capítulo 12. Cuando habla de los 4 días, que el cordero tenía que ser, hermano, macho de 1 año, que tenía que ser examinado durante 4 días, y en el 4.º día tenía que ser inmolado. Y esos 4 días son figura, hermano, los 4 personajes ante los cuales estuvo Jesús, que fue, hermano, analizado por medio de primeramente Anás, y luego lo llevó a Caifás, y luego de Caifás a Pilato, y de Pilato a Herodes, y de Herodes lo regresa a Pilato. Y aquí vemos, hermano, que Pilato le dice, yo no encuentro nada, díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Ellos lo llevaron, hermano, con el propósito de que, como lo vemos aquí, ellos mismos le dicen, pero la multitud gritó con más fuerza, que muera en una cruz. Lo llevaron con el propósito, hermano, de que muriera en la cruz, porque ellos no podían llevar a cabo eso. Ellos conocían la ley, hermano, y la ley ciertamente dice, no matarás. Ellos sabían que no podían acabar con la vida del Hijo de Dios, sino que lo llevaron ante Pilato. Y Pilato lo encuentra inocente, Herodes lo encuentra inocente. Y ellos le dicen a Pilato, crucifícalo, haz que muera en una cruz. No se te olvide el nombre del tema de la cruz de Cristo, hermano, porque el Señor va a seguir hablando acerca de esto. Los mismos sacerdotes le decían a Pilato, que muera en una cruz. Y él dice, pero si yo no encuentro nada. Yo no encuentro nada en el cual él sea culpable para ser llevado a la muerte. Y tú sabes, hermano, Mateo 27, 25 dice, y la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Fíjate lo que dice este versículo, porque lo vamos a ver primeramente Dios más adelante. Porque el Señor quiere hablarnos, hermano. Hoy nos está hablando acerca de la cruz de Cristo. Pero también vamos a ver, hermano, las bendiciones de la cruz de Cristo. Porque
Porque no solamente, hermano, es el hecho de hablar solamente de la cruz de Cristo, porque es algo que nosotros tenemos que estar predicando al mundo entero, sino que también hay que hablar acerca de las bendiciones de la cruz de Cristo. Eso es el siguiente tema, pero ahorita, hermano, esto que estamos viendo ahorita, y no voy a terminar, pero lo vamos a continuar, vamos a seguir hablando de la cruz de Cristo, y luego de las bendiciones de Cristo, de la cruz de Cristo, perdón. Entonces Mateo 27, 25 dice, y la gente le contestó a nosotros, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Pilato no encontró, hermano, nada que culpara a Jesús, hermano, para llevarlo a la cruz. Y Pilato, si tú lees la palabra de Dios con calma, hermano, tú te vas a encontrar ahí que dice, hermano, que había un hombre que había cometido sedición en aquel tiempo, hermano, y llamado Barrabás, que había cometido homicidio, hermano, era un alborotador, era un hombre, hermano, que causaba muchos problemas. Barrabás, hermano, uno de los significados de Barrabás es que era un hombre malo, un hombre perverso. Y como Pilato, hermano, quería soltar a Jesús, dice la Escritura, que lo quería soltar. Porque su esposa le dijo a su esposo, a Pilato, le dijo, ¿sabes que no tengas nada que ver con este justo? Porque toda la noche no pude dormir, hermano, porque el Señor le estaba hablando a su esposa. Y le estaba hablando a Pilato por medio de ella. Mira, dice, no tengas nada que ver con este justo. Él no es responsable de nada. Y dijo Pilato, está bien. Y él quería soltarlo, dice. Y como había una tradición, ¿verdad? Que cada año se soltara un preso. Y él aprovechó eso para ver si podía, hermano, dar la libertad a Jesús. Pero, hermano, todo tenía que tener un cumplimiento. Todo se tenía que ir cumpliendo conforme ya estaba escrito en el libro, hermano, de lo que Jesús iba a padecer, de cómo lo iban a tratar. Entonces les presenta a Barrabás y le dice, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y quién crees que fueron los primeros que empezaron a gritar? Quiero pensar que fue Anás y Caifás, porque eran los que, hermano, le traían mucho coraje. Y luego la siguió la muchedumbre, la plebe. Porque ellos empezaron a gritar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Cuando empezaron a gritar, hermano, Pilato no le quedó de otra más que decir, está bien, yo me lavo las manos. Yo no me hago responsable de la muerte de este justo. Y miren las palabras que dijeron los sacerdotes. Y la gente le contestó, bueno, fueron los principales que estaban ahí, ¿verdad?, en esta situación. Dice, y la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Estamos hablando, hermano, del padecimiento de Jesús antes de ser llevado a la cruz. Aquí, primeramente, si tú ves, te estás poniendo atención al tema, los sacerdotes le están diciendo a Pilato que lo claven en una cruz. Y lo veíamos en la diapositiva anterior. Mateo 27, 23. Le están diciendo a Pilato que muera en una cruz. Y aquí, Pilato, hermano, después de que ya no pudo, hermano, ahora sí que dejar libre a Jesús, porque ese era, hermano, lo que quería hacer Pilato cuando no encontró nada en contra de Jesús, dejarlo libre. Después, mira, hermano, lo que podemos ver aquí es que cada vez que vemos algo y el Señor muestra, hermano, yo quiero pensar, hermano, casi sin temor a equivocarme, que Pilato se convirtió. Aunque él mismo fue
el que mandó a Jesús, porque él fue el que dio la orden, como lo vemos aquí. Después de que ya no le pudo dar la libertad, él fue el que dio la orden, hermano, para que lo castigaran, para que lo azotaran. Y después de que lo hayan azotado, dice: entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo. Y hermano, ese látigo no era cualquier látigo. Era un látigo, hermano, que según vemos en la Biblia, y parte de lo que se busca uno en la historia de lo que sucedió en esos tiempos, era un látigo, hermano, que tenía puntas de plomo, hermano, como garfios. Y cada vez que le aventaban el latigazo se traía pedazos de carne. No es como nos lo pintan, hermano, sino que cada vez que le aventaban un latigazo se traía pedazos de carne. Porque la Biblia dice, hermano, que su carne, su cuerpo, hermano, ahí mismo lo dice la Escritura, creo que es en el Salmo 62, 40. Dice la Escritura, hermano, que dice que él podía contar sus huesos. O sea que su cuerpo quedó completamente desfigurado. Cada vez que le aventaban el latigazo, hermano, se traían pedazos de carne. Dice Jesús en la espalda, y fue que le golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Primero los sacerdotes le dicen que lo clavaran en una cruz, ¿verdad? Que muriera en una cruz. Y luego Pilato dice que lo claven en la cruz. Entonces estamos hablando, hermano, en Juan capítulo 19, verso 17 dice, estamos hablando, una cruz. Porque hay gente, hermano. Y en una ocasión, hace años, escuché que según hay gente que enseña, hermano, que Jesús no cargó su cruz. Él sabía, hermano, como lo hemos estado compartiendo. Él sabía que iba a venir a morir en una cruz, pero que antes de morir en la cruz, Él iba a pasar, hermano, por mucho sufrimiento, para que tú y yo no pasemos. Si tú ves y lees el libro de Isaías capítulo 63 con calma, ahí puedes darte cuenta de muchas cosas. De todo el padecimiento que Jesús, hermano, padeció. Y al final, voy a Isaías capítulo 53. Si me tienes un poco de paciencia, hermano, mira, yo me estoy deleitando, me estoy gozando en la palabra. Porque para eso fuimos llamados, hermanos, para hablar de Jesús, para hablar de su muerte y resurrección. Eso es lo que nos enseña cuando el Señor habla de la Santa Cena. Que anunciamos su muerte y resurrección hasta que Él venga. Pero también, hermano, hay que estar enseñando, hermano, que Cristo viene. Que Cristo viene, hermano, y viene un tiempo de ascensión de la iglesia para encontrarse con el Señor en las nubes. Miren, ahí ven. Estamos hablando de Juan capítulo 19, verso 17, dice la Escritura, tomaron pues a Jesús y Él salió. Tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Cuando Jesús padeció, hermano, dice el fiel servidor, creció como raíz tierna seca. No habría en él belleza ni majestad alguna. Estoy leyendo Isaías 53. Me voy a avanzar un poco. Dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todo esto, hermano, y parte de lo que sigue, ese fue parte del sufrimiento, hermano, de Jesús, por amor a ti y por amor a mí y por amor a todos aquellos, hermanos, que han de creer en Él. Dice, y todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos.
fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Hermano, este pasaje de Isaías 53 es algo en lo cual, hermano, ay, Señor, nos debería de poner a meditar de lo que el Señor hizo. Después de que Jesús, hermano, padeció todo lo que vemos aquí, hermano, en su cuerpo. Si tú ves en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 10, que Él ofreció su cuerpo. No solamente Dios le preparó cuerpo, que menciona el verso, creo que es el 7 o 9 por ahí, que le preparó cuerpo, hermano, para que Jesús viniera a esta tierra, sino que ese cuerpo, hermano, hablando del cuerpo de Jesús, le preparó cuerpo hablando de María para que Él fuera engendrado por medio del Espíritu, pero también le dio un cuerpo a Jesús, hermano, y Él mismo ofreció su cuerpo. Ahí en Hebreos capítulo 10 dice que ofreció su cuerpo, hermano, como ofrenda agradable a Dios una sola vez, hermano. Después de que lo hicieron todo lo que vemos aquí, después de todo lo que padeció, hermano. Creo que el Salmo 22 también menciona, hermano, acerca del padecimiento de Jesús en la cruz. Salmo 22, Salmo 40, y nos habla de eso, hermano. Y después de que pasó eso, dice, hermano, dice, tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz. Después de que lo sacaron, hermano, del pretorio, hermano. En el pretorio no podían estar, hermano, los sacerdotes, porque para ellos era un lugar, hermano, malo, porque era un lugar en lo cual pues sí, se hacían, ¿cómo decirle? Como un lugar de castigo. Y ahí, hermano, después de que ya hicieron todo eso, lo sacaron. Ustedes saben que ahí se burlaron los soldados, dice que le quitaron sus vestiduras, ¿verdad? Y le pusieron una vestimenta roja, y ahí es donde, hermanos, lo empiezan a golpear con vara, le ponen la corona de espinas, se empiezan a burlar, salve rey de los judíos, ¿verdad? Y tú sabes cómo escarnecieron a Jesús. Y después de que hicieron todo eso, hermano, lo lleva nuevamente, hermano, pero ya es cuando le dan una cruz. Y tú sabes que Jesús ya había anunciado que iba a ser crucificado, que iba a morir en una cruz. Y cuando hablamos de crucifixión, hermano, era un castigo que ciertamente pues llevaban a cabo con todos los malvivientes, ¿verdad? Con todos los homicidios, hablando de homicidios. Barrabás era un condenado, aunque tú no lo veas ahí, pero era un condenado a muerte. Y digo condenado a muerte porque él había cometido, hermano, homicidio. Los que fueron crucificados a la par de Jesús, uno a la derecha y uno a la izquierda, dice que, hermano, que habían cometido robo, hermano. No menciona homicidio de ellos. Pero de Barrabás sí lo menciona. Entonces dice que tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz, hermano, al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, hermano. Gólgota, llevaba al Gólgota, y después dice que el monte de la calavera, porque era el lugar, hermano, un lugar alto fuera de Jerusalén, en el cual se podía ver desde lejos, hermano, y ahí es donde empalaban, hermano, crucificaban a gente malviviente, para que lo ponían como exhibición, ¿verdad? Para la gente que lo viera y todo, y la gente mala. Entonces era un lugar en el cual era visto desde lejos, ¿verdad? Y era la crucifixión, de acuerdo, era como un castigo pues para aquellas personas. Y ciertamente pues había otra forma de crucificar, y la Biblia dice, hermano, que la otra forma de crucificar era que los amarraron, como hicieron con estos dos hombres a la par de Jesús. Solamente los amarraron, pero a Jesús lo clavaron, como dijo Pilato, para que lo clavaran en la cruz.
Y aquí, yo creo que aquí me voy a quedar, hermano, porque el tiempo ha avanzado. Jesús, después de que fue escarnecido en todos los sentidos, hermano, en su cuerpo, después de que salió ya de ahí, hermano, del lugar de castigo, por decir así, del pretorio, después de que salió ya con la corona de espinas, su cuerpo ya, porque Jesús dice, hermano, dice la Escritura que cuando estaba en la cruz, Él estaba viendo su cuerpo, y dice el Salmo 22, si no me equivoco, dice que Él podía contar sus huesos. Y ahí dice, perros me han rodeado, fuertes toros de Basán. Estaba hablando de esa gente, hermano, que lo rodeó como perros. Cómo lo cercó, cómo hizo con él. Él sale, hermano, de Jerusalén, cargando su cruz. Y yo hace años, hermano, escuché que por ahí tal vez haya gente que enseñe que Jesús no cargó su cruz. Pero aquí estamos viendo el libro de Juan, capítulo 19, verso 17, que Jesús cargó su cruz. Cuando sale de Jerusalén, Jesús ya les había anunciado de todo lo que iba a padecer y también les anunció que era necesario, hermano, que fuera sacado de Jerusalén para continuar, hermano, con el propósito de Dios para ser llevado fuera, para que muriera fuera de Jerusalén. Entonces Jesús cargó su cruz, hermano, dentro de Jerusalén, hasta las puertas de Jerusalén. Una vez que salió de Jerusalén, dice la Escritura en Mateo 27:32, los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a uno llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando Jesús salió de Jerusalén cargando su cruz, hermano, saliendo de ahí, dice, aquí lo vemos, dice que los soldados encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Hay algo, hermano. Ahí me voy a quedar porque vamos a continuar de acuerdo a todo lo que sigue hablando acerca de la cruz. Yo solamente quiero decirte una cosa, que dice la palabra de Dios. Aquí dice que obligaron a este hombre a cargar la cruz de Jesús. Jesús mismo, cuando estaba hablando acerca precisamente, hermano, de la cruz, de que era necesario que fuera entregado en manos de los sacerdotes para ser, hermano, para ser entregado y para morir en una cruz. Él mismo, hermano, hablándoles a ellos de lo que iba a padecer y cuál iba a ser su final de una muerte en la cruz, Pedro le dice, Señor, que nunca te acontezca eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque veo que no estás en las cosas del Señor. Y ciertamente, dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente, luego vamos a ver esa cita, le dijo a la gente y a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera. El Señor no te está obligando a que tomes la cruz de Cristo. Él quiere que tú lo hagas voluntariamente. El tomar la cruz de Cristo, hermano,
voluntariamente es que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque como acabamos de ver hace un rato, Jesús vino a cumplir, a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era enviar a su Hijo para morir en una cruz. Pero antes de morir en la cruz, Él tenía que padecer. Él tenía que sufrir. Hermano, Él ya sufrió, Él padeció por nosotros. Ahora lo que Dios nos pide, hermano, es que crucifiquemos toda carne. A este hombre, Simón, lo obligaron a cargar la cruz de Cristo. Ahora el Señor, hermano, nos da un libre albedrío de tomar decisión. Y no caigamos, hermano, en eso que dicen, ven a los pies de Cristo y te acabaron tus problemas. No, mi hermano. Dios no te obliga a que tomes la cruz. A que estés dispuesto, hermano, a sufrir. Él no te obliga. Tú tienes que tomar la decisión. Yo quiero seguir a Jesús. No solamente seguirle, sino que quiero ser su discípulo. Y todo aquel hermano que quiere ser discípulo del Señor, que quiere seguirle y quiere ser discípulo de Jesús, tiene que, hermano, pasar por el sufrimiento. Tiene que pasar por un proceso que es en el cual debemos estar pasando. Estamos pasando muchos. Y al cual le debemos de dar la gloria a Dios, hermano. Porque no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cuando no podamos, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, mi hermano, yo lo dejo ahí. En este hombre Simón, que fue obligado a cargar la cruz de Cristo, la cruz de Jesús. El Señor no te obliga. Él no te obliga. La palabra se predica, se expone, no se impone. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias por la bendición que nos has dado hoy en este día, Señor, al hablarnos acerca, Señor, de la cruz, Señor, de Jesús, de la cruz de Cristo. En esa cruz en la cual el Señor, antes de morir y de ser crucificado en esa cruz, Señor, padeció en su cuerpo y derramó, Señor, hasta la última gota de su sangre en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te pido que esta palabra que hoy nos has dado quede grabada en nuestros corazones, Señor, que no se nos olvide ese sacrificio perfecto, Señor, que Jesús hizo en la cruz. Para dar vida a todos aquellos los que nos encontrábamos. Porque aún, Señor, el hablar de la palabra, la cruz de Jesús, la cruz de Cristo, Señor, conlleva y encierra muchas cosas, porque en ellas hay mucha bendición, Señor. El hecho de que Él haya dado su vida, Señor, por nosotros, siendo injustos, siendo pecadores, Él nos hizo justos y nos ha perdonado todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, se haga rema en todos aquellos, Señor, que han escuchado y que habrán de escuchar, Señor, pues este mensaje. Yo creo que muchos lo verán, Señor, y pondrán atención a la palabra que hoy has hablado. En el nombre bendito de Jesús te doy gracias, Padre, y te pido que sigas derramando bendición sobre tu iglesia, Señor, dándonos el pan nuestro de cada día, que es tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, en el nombre de Jesús, bendigas día con día a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, en donde quieras, Señor, mundialmente, porque tu iglesia es grande y numerosa, Señor. En el nombre de Jesús, muchos, Señor, están predicando en otros lugares,
pero todos en un mismo sentir, Padre, anunciando tu muerte y resurrección, hablando de la cruz, que para muchos es locura, Señor, para los que se pierden, para los que son, en los que hay necedad, pero para nosotros es salvación, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por la bendición que nos has dado en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios bendiga su vida. Y el domingo, primeramente, Dios, vamos a seguir hablando acerca de la cruz de Cristo. Hasta pronto. Ministerio Sebenecer presentó